Buenas noches, Yomar, ¿puedes escucharme con normalidad? Inge, buenas noches, se le escucha. Muchas gracias, Yomar. Bien, entonces vamos a comenzar la sesión y primeramente quiero revisar aquí el tema de, sí, del calendario. Entonces, un instante voy a compartir aquí mi pantalla. Bien, acabamos oficialmente las actividades el 18 de diciembre, ¿no? Ese es el cierre definitivo. Entonces, justo estoy revisando aquí para tener una referencia. 18, sí. Si no contásemos esta semana, tendríamos directamente la próxima semana y, bueno, las dos siguientes semanas, sí. Las dos siguientes semanas tenemos. Entonces, tendríamos que comenzar las defensas finales. En todo caso, el 9. Sí, tendríamos que empezar el 11, ¿no? Tendríamos que empezar el 11, un grupo, y el día martes 15, no, estoy viendo mal, estoy mal, nuevamente. Se acaba el 18 de diciembre, entonces tendríamos que comenzar el próximo jueves, 9 de diciembre, realizaría un grupo. Luego, el día martes, sí, el día martes 14 de diciembre realizaría su defensa a dos grupos. Entonces, eso voy a tomar nota. Y ustedes igual tomen nota, ¿no? Las defensas entonces de un grupo va a ser el jueves 9 de diciembre y de los otros dos grupos van a ser las defensas el día 14 de diciembre. Entonces va a ser el orden invertido a lo que teníamos de las últimas defensas. Entonces es igual, en breve vamos a confirmar. Pero es igual, vayan previniendo, ¿no? Que no tengan cruce de actividades. Comenzaría un grupo el 9 de diciembre y los otros dos grupos defenderían el 14 de diciembre. De esa forma. En unos minutos más ya vamos a establecer el cronograma oficial, mientras van ingresando los demás estudiantes. Mientras tanto, veamos entonces los nuevos contenidos. No, dentro del hito 5, no olviden marcar la asistencia, ¿no? Es importante, algunos ya están marcando, los que recién han ingresado, marquen la asistencia de una vez, ¿no? Es un aspecto importante que tenemos que cuidar, y lo que quiero que hagan es que descarguen este material. Hay una carpeta en la parte final que dice materiales de estudio. Entonces ustedes descargan, van a descargar aquí este archivo, este script de JavaScript. Van a descargar estos archivos shape, enseguida les explico. Son en realidad mapas y van a descargar también esta presentación en formato PDF. Entonces, comenzaremos a avanzar. Veamos hasta cuánto nos da la clase, pero comencemos a avanzar. Entonces, voy a un segundo poner en modo de pantalla, ¿no? Entonces, voy a compartir mi otra pantalla. Adelante, Abraham, tienes una consulta. Sí, Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Eh, noches. am, Le quería hacer una consulta, Inge. Esto de las exposiciones en grupo, bueno, ya nos estuvo explicando algo. Quería decirle si habría alguna posibilidad de no dar el último examen final. No sé si tal vez podríamos ir a la feria con nuestros proyectos o hacer algún trabajo extra, porque le comento que estamos con varios proyectos y estamos en eso y no sé si vamos a estar al 100 para el examen. Bueno, es una idea, no sé, algo que le plantearía Inge. En todo caso, esa evaluación de conocimientos tiene el objetivo de
de colectar todo lo que se ha hecho en clases. En este caso, si es que, por ejemplo, alguien ha asistido a todas las clases, ha revisado los videos, ha leído los materiales, no debería haber ningún inconveniente. Y en todo caso, de los proyectos que ustedes van a defender, estos valen ya 15 puntos. Entonces, no hay una situación extrema. Y como hemos revisado, creo que no hay un estudiante que esté en una situación crítica de decir que tiene que sacar 80 en las actividades del hito 5 para poder aprobar. En ese sentido, no creo que sea un inconveniente muy grande. Y si en todo caso están con otros proyectos y hay algunas actividades más importantes, puede ser, por ejemplo, el tema de su avance, de su proyecto de grado, etcétera. Entonces, no hay problema, pongan más prioridad en todo caso a esas actividades. Pero yo creo que es importante que ustedes se acostumbren a bueno, en este caso a este modo de trabajo, porque mañana pasado ustedes van a, por ejemplo, aplicar, no sé, un proceso, van a postularse a alguna actividad o simplemente van a apuntar a un proyecto. Entonces, en un proyecto les van a dar muy poco tiempo para poder desarrollar el mismo. O bien van a estar sin tiempo y les van a citar un examen técnico en 2 días. Entonces, muchas veces toca tiempo ir a dar una evaluación sin tener tiempo para prepararse. Entonces, es en realidad el escenario real. Entonces, en todo caso, vamos a ver cómo va la defensa y la mejora de sus documentos de los proyectos, que básicamente eso es lo que vale 15 puntos, ¿no? Mientras que la evaluación de conocimiento solo valdría 10 puntos. Entonces, como ya tienen gran parte de su proyecto avanzado, simplemente es mejorar. Entonces, yo lo vería una mejor estrategia, más bien esforzarse en mejorar un poco el documento y la parte aplicativa de sus proyectos. Perfecto, dije, yo le decía, bueno, le comentaba esto porque tal vez no, como dice, le demos prioridad a nuestro proyecto y en el examen tal vez no nos vaya muy bien, ya que, no, o sea, no estoy generalizando, lo digo más que todo yo por esto, por mí, entonces tal vez no quería bajar mi nota en este hito, pero está bien, Inge. Entiendo también y tienes razón, creo, con eso de que nos van a presionar igual adelante. Sí. Además hay un punto. Les he ido dando tareas desde el hito 2 hasta el hito 4 y lo que veía es que el último, o sea, no todos, eso también, hay algunos estudiantes que obviamente han ido mejorando ese aspecto. Pero lo que sucedía es que veía que más del 50%, me animaría a decir un 65% de los estudiantes hacían su tarea el último día. Entonces, no veía de ese lado un buen mecanismo y además veía bastantes errores de ortografía. No se ha aplicado, por ejemplo, buen formato a la alineación de los párrafos, no se ponía en negrita las preguntas. Entonces, aspectos bien básicos que, por ejemplo, se podría dejar pasar a un estudiante de primer o tercer semestre, pero ustedes ya están en última instancia y a esta altura se sobreentiende, o al menos yo comprendería, que sus trabajos deberían ser por lo menos en formato de la más alta calidad, ¿no? Ahora también comprendo que tienen muchas actividades, ¿no? Yo considero que de la carrera, tal vez este semestre es el que tiene las materias más innovadoras, prácticamente el mejor programa, pero como están con otras actividades, ¿no? Entonces, quizás se acorta demasiado el tiempo. Pero sí es un aspecto que, bueno, les comento porque lo he observado, he visto, no en todos, pero en el promedio de estudiantes he visto que tienen errores de ortografía, no revisan las tildes, incluso he encontrado errores así en palabras básicas como utilizar una S en lugar de usar una Z. O, por ejemplo, he visto en un caso un estudiante que ha documentado todo con letras mayúsculas, ¿no? Entonces, son aspectos que se tiene que mejorar.
No tanto por la parte técnica, no es tanto la parte aplicativa de ingeniería de sistemas, pero pasado mañana hagan cualquier actividad, siempre van a realizar un informe, un documento. Entonces, de alguna forma se va a ver mucho de su profesionalismo en la calidad en la que trabajen en sus documentos. Entonces, un aspecto que sí tienen que tratar de mejorar, ¿no? O sea, como les digo, no es un aspecto que se asocie mucho a las habilidades técnicas que ustedes tengan para programar, para, por ejemplo, implementar algún servicio virtual de redes, no sé, para probar un servicio cloud, para montar un contenedor, por ejemplo, no se asocia tanto a ese tipo de habilidades, pero sí a una habilidad básica en donde tendríamos que tener un mínimo de calidad en la elaboración de la documentación. Vamos con, bueno, están levantando la mano Jorge, ¿no? Adelante, Jorge. Bueno, Inge, perdón, estoy un poquito ronco. Eh, yo también quería apoyar la propuesta de mi compañero, ya que estoy con varios proyectos igual como es de fin de semestre y tal vez para el examen no pueda tener la preparación que es que lo pone, ¿no, Inge? Esa mi propuesta era apoyar a mi compañero si se puede. Pero en último caso usted tiene la última palabra. Comprendo su propuesta. En otra instancia también podría ser de alguna forma tomar en cuenta los proyectos que estén presentando, pero el único detalle de eso es que no tengo el listado oficial, ¿no? No tengo un programa que me especifique en qué proyectos están trabajando. Además que no necesariamente todos están trabajando en una casilla oficial, es decir, no el 100% de los estudiantes está trabajando en proyectos aplicativos. Entonces, desde ese lado, creo que no sería una métrica justa de evaluación. En todo caso, yo creo que tomen los proyectos no tanto con el afán de ganar puntos, ¿no? O de reemplazar alguna actividad en la materia, tómenlo en realidad como un aprendizaje de vida, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que un aspecto muy importante es poder resolver problemas, ¿no? Cuando ustedes pueden resolver problemas, cuando pueden hacer funcionar, ¿no es cierto? El hecho de, por ejemplo, levantar un contenedor y ejecutar todas las aplicaciones dentro de su entorno virtual, o el hecho que puedan, por ejemplo, corregir un script en algún determinado lenguaje para ejecutar y hacer funcionar la Clases. aplicación de manera eficiente. Entonces, yo creo que ese aprendizaje es el más valioso, pero eso en realidad tiene que quedarse para ustedes y lo que vayan a hacer de aquí en adelante, ¿no? Bueno, al menos yo a mi criterio no tenemos que verlo como una herramienta o un justificativo para decir, bueno, he sacado 80, pero quiero 100, ¿no? En todo caso, si esa es bueno, si en todo caso esa es la visión, más bien tendrían que tratar de mejorar un poco su rendimiento técnico, ¿no? Y poner un poquito más de dedicación a la materia. Ahora, lo que podemos hacer, ¿no? Para que no sea muy complicado, muy alto el nivel técnico de la evaluación, lo voy a enfocar en lo que estamos viendo estas últimas clases, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora un material relacionado a lo que es el aprendizaje por reforzamiento. Luego vamos a procesar un último script en Google Earth Engine. Entonces voy a tomar las preguntas en gran parte de lo que se exponga, ¿no? Para que de alguna forma también les pueda resultar un poco más sencillo. Eso solamente bueno, eso solamente les indicaría, estudiantes. Tenemos que en realidad tratar siempre de mejorar. No tanto, o sea, ¿cómo les explico esta situación? Podría, por ejemplo, remontarme a mis años de universidad, ¿no? En mis años de universidad, yo me he titulado de la universidad pública
y quizás los patrones de evaluación no eran los más alentadores, ¿no? Muchas veces era un examen y no te daban a veces el resultado de tu examen hasta que acababas el semestre, ¿no? En otras palabras, he cursado algunas materias no sabiendo cómo era mi rendimiento, ¿no? Simplemente fin de semestre el docente imprimía los resultados y ya sobre esa base, ¿no? Incluso no había la posibilidad de revisar un poco los exámenes. Entonces, no lo veamos tanto su aprendizaje como el hecho de tratar de obtener tratar de obtener 100. Es decir, a mi criterio no es tanto el enfoque sacar un 90 o sacar un 100, ¿no? En todo caso, yo por lo menos percibo que los estudiantes que han tenido un buen rendimiento, de alguna forma son aquellos que han asistido a todas las clases y le han puesto mucha dedicación a sus actividades, ¿no? Ahora, evidentemente, a veces una evaluación de conocimiento te puede jugar de manera inesperada, ¿no? A veces te esfuerzas, viene una evaluación, no te has preparado bien y puede suceder puede suceder algo que no esperabas. Pero en realidad ese es el escenario real al que se van a enfrentar pasado mañana. Entonces traten más bien de ver cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier postulación, cualquier competencia, cualquier olimpiada, véanlo siempre como un desafío. Obviamente no siempre se gana, ¿no? Es parte del aprendizaje. Muchas veces perdemos, a veces las cosas no nos resultan bien, a veces hay que intentar una, dos, tres, cuatro, cinco o más veces inclusive, pero yo creo que en ese tipo de experiencias es donde más se aprende. Entonces trátenlo de ver su enfoque de desarrollo, de superación desde ese punto de vista. Esa es la única recomendación que yo les daría a estudiantes, un poco bueno, un poquito para que traten de ver, ¿no? Todos los aspectos posibles. Y como les he indicado, entiendo que hay actividades que para ustedes es más importante, ¿no? El tema de sus proyectos de grado, por ejemplo, creo que es un aspecto mucho más importante. O podría haber un proyecto importante en feria que ustedes van a presentar, ¿no? Podrían tener conformados. Entonces, evidentemente, eso sí puede ser más importante ahora, porque de alguna forma van a recibir algún certificado, no sé, alguna insignia, algo que de alguna forma es un incentivo. Entonces, dado que no hay mucha presión en la materia, en el sentido de que por lo menos no he visto un caso crítico, como les decía antes, ¿no? Un caso crítico de alguien que sí o sí tiene que sacar en el hito 100 o tiene que sacar 95 para poder aprobar la materia. Por lo menos no he visto un caso muy crítico, ¿no? Muy serio. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? Tomen en cuenta eso y, y vean, digamos, en cuáles tienen que necesariamente ponerle un poco más de dedicación y esfuerzo. Entonces, de esa forma seguiremos estudiantes, no se desmotiven, sigan adelante, más bien veamos todas las actividades que ustedes están desarrollando como el escenario real, ¿no? Como el escenario real al que ustedes ya se van a afrontar ya más adelante en su carrera profesional. Entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta adicional o, a ver, tenemos tal vez una última, bueno, tenemos, a ver, los últimos aportes de Gerson y Ellsberg. Adelante, a ver, vamos con Ellsberg primero. Buenas noches, Inge, ¿cómo está? Buenas Sí, igual noches. Inge, quería sugerir esa opción, igual si es que se puede, por el tema de nuestro taller de grado, Inge, que igual ya lo vamos a defender de aquí a un par de semanas. Entonces, si no nos va bien, es posible que, no sé, podamos repetir un semestre por esa materia. Y no sé qué tan exigentes estén los jurados. Eso por una parte, Inge, y si habría esa posibilidad, Inge, recalcar de que este último proyecto de Delito 5 puede ir para esas dos casillas, el del examen y el del proyecto, si es que se puede, Inge. Por favor, es que
Algunos, bueno, en mi caso yo estoy ahorita todavía en pasantías y en toda la mañana y la tarde se me consume tiempo. Ya después vienen las clases y en la noche hay poquito tiempo y por esa razón. Comprendo un poco el punto. Adelante, Gerson, ¿cuál es tu aporte o consulta? Buenas noches, Inge. Al igual que mis compañeros, bueno, antes estaba realizando las pasantías, pero ahora estoy trabajando en esta misma empresa y ahora la carga horaria se aumentó. Estoy desde las 8 hasta las 5 o 6 y llego a mi casa a las 7 directamente para las clases. Entonces, nos quedamos hasta las 10:15, 10:30 en algunas materias y después tenemos que hacer nuestras tareas y proyectos en la madrugada y al día siguiente despertar igual temprano. De verdad a mí no me interesa la nota, como usted dice, lo importante es el conocimiento, pero el problema es que estoy con beca, entonces tengo que mantener esos promedios. Y como dijeron mis compañeros, esta semana, no faltan un par de semanas, es el 8 de diciembre la defensa del proyecto de grado y de taller de grado, que definen si vamos a egresar o no, porque la verdad no hay tanto problema en aprobar las demás materias, porque haciendo el cálculo ya está. El problema sería ese promedio de la beca y el tiempo que se toma. Además, tal vez si no hubiera esa opción de suspender el examen, sí habría la posibilidad de que este no contenga ejercicios, porque toma un poco de tiempo resolverlos, entonces es medio complicado y espero que lo considere y muchas gracias. Comprendo entonces, bueno, comprendo el punto. Hagamos una cosa entonces, ¿no? Si están realmente con mucho tiempo, entonces la evaluación, bueno, esa evaluación de conocimientos, ¿no? Va a ser entonces no un nivel fuerte y básicamente lo voy a elaborar en base a lo que vamos a ver estas últimas 2 o 3 sesiones, no sé cuánto nos dé. Entonces, en base a eso va a ser, ¿no? Va a seguir siendo selección múltiple y solamente van a ser conceptos, ¿no? En base a lo que estamos viendo, ¿no? En base a lo que estamos viendo. Entonces, presten mucha atención a estas clases y ahí, un rato que estén en movimiento, tal vez pueden solo repasar o ver los videos. Y con eso debería bastar, yo creo que para que den, bueno, para que tengan un buen rendimiento en su actividad. De esa forma, entonces, procederemos, estudiantes. No voy a elaborar algo, bueno, no voy a elaborar algo bien preparado como la actividad que hice para el hito 4, pero sí algo en base a lo que estamos viendo, ¿no? Por lo menos para que por lo menos sí se saquen tiempo y vuelvan a revisar, en todo caso, estas clases o en su defecto leer bien el material que ya, bueno, que ya he cargado ahí en la plataforma. Entonces, de esa forma procederemos, estudiantes. Yo creo que de esa forma les podría colaborar un poco. Me comprometo a no elaborar un examen técnico muy avanzado, ni implementar en este caso ejercicios de desarrollo, ¿no? Todo va a estar en base a los conceptos y a lo que vamos a revisar ahora. Entonces, bueno, con esto último que hemos conversado, comenzaremos ya a avanzar. Pueden apreciar la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Inge. Muy bien, comenzamos entonces con lo que es la introducción a Amazon Web Services Deep Racer. Vamos a concretarnos en dos cosas. Un poco conocer qué es este servicio y repasar, o en este caso, estudiar algunos conceptos con los que algunos de ustedes han trabajado ya en sus proyectos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es preguntarnos qué es el aprendizaje por reforzamiento. Ustedes lo han debido ver como reinforcement learning. ¿Hay alguien que quiera participar? No sé, alguien pueda levantar la mano y quiere participar. A ver, vamos a ir con alguien al azar. A ver, vamos a consultar a Yomar. Yomar, ¿nos escuchas? Sí, Inge. Según lo que recuerdas,
¿no? O lo que has visto tal vez en otras materias o en otra actividad. ¿Qué entiendes por aprendizaje por reforzamiento? Bueno, a lo que recuerdo era de que, bueno, que se va revisando la misma acción y se va, de esa manera va aprendiendo más, ¿no? O sea, digamos que como, como en el colegio, ¿no? A lo que recuerdo es que se va recordando y y aparte de tener no me estoy sabiendo explicar, disculpe, eh, del aprendizaje principal que tenemos, o sea, aparte de aprender un poco más, volvemos a ver, ¿no? Ese aprendizaje que dentro de ello teníamos, si no me equivoco, el refuerzo positivo y refuerzo negativo. Está bien la idea, Yomar. Más o menos va por ese, bueno, va por esa dirección el concepto. Vayamos, ¿no? Ustedes tal vez, no, bueno, no sé si cuando ustedes estaban en colegio había todavía había el periodo de evaluación por reforzamiento. ¿Qué es lo que sucedía en mis tiempos? Por ejemplo, teníamos 3 bimestres, entonces obviamente, bueno, cuando yo estaba en colegio se evaluaba sobre 70 puntos, ¿no? Entonces la referencia era 36, 36 era la nota de aprobación. En todo caso, ibas a reforzamiento cuando habías en promedio obtenido una puntuación menor de 36, ¿no? Por ende no habías, bueno, no habías aprobado la materia y tenías que ir a reforzamiento. Entonces, en reforzamiento, precisamente de una manera intensiva, se repasaban los conocimientos adquiridos y se daban exámenes de tal forma de validar el aprendizaje general de todos los conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces, era de alguna forma un aprendizaje más forzado, ¿no? Existía más presión o de alguna forma la remuneración en este caso era poder aprobar, ¿no? En reforzamiento lo único que a un estudiante le importa es poder aprobar, ¿no? No reprobar el curso por una materia. Entonces, desde ese punto de vista podemos entender el aprendizaje de reforzamiento a cualquier acción que nos va a permitir recordar conocimientos y experiencias previas adquiridas para poder tomar decisiones de mejor manera. Pero eso en base a una premisa que es la recompensa. Siempre existe una recompensa. Una recompensa puede estar asociada a una acción o simplemente representada como una puntuación numérica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a entender de esa forma aprendizaje por reforzamiento. Si nosotros recordamos o queremos enfocar en todo caso los conceptos que estamos revisando ahora, vamos a ver lo que es la introducción al reinforcement learning, que es precisamente el aprendizaje por reforzamiento, las aplicaciones de manera genérica de reinforcement learning, y lo que es reinforcement learning a través de Amazon Web Services Deep Racer. Entonces, es importante tener algunos conceptos y después entender un poco cómo funcionan algunos productos de Amazon Web Services para lo que es la parte de Machine y Deep Learning. Nosotros ya recordamos estos conjuntos, es parte de los proyectos que ustedes han ido desarrollando. Por ejemplo, los que han trabajado con el procesamiento de imágenes satelitales no han utilizado en realidad, es decir, no han revisado algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Pero en sí, las herramientas de procesamiento, sea QG, sea Google Earth Engine, etcétera, utilizan dos metodologías base, ¿no? Para poder procesar las imágenes o las aplicaciones que puede ser la detección de suelos. Para ello se utiliza, por ejemplo, el aprendizaje supervisado. Bueno, aquí no me he dado cuenta, ¿no? Uno es aprendizaje no supervisado y el otro es aprendizaje supervisado. Ustedes también se han dado cuenta, los que han trabajado en el procesamiento de imágenes médicas, que se trabaja con el aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque las muestras con las cuales se realiza el entrenamiento tienen etiquetas y gracias a
gracias a esa metodología es que en realidad después se puede identificar otros objetos que no tienen etiquetas. Básicamente a eso se referencia. Ahora vamos al aprendizaje por reforzamiento. Es una metodología un poco más compleja y avanzada. Y aquí está orientado fundamentalmente al aprendizaje orientado a la toma de decisiones en una situación de tal forma de maximizar la recompensa en la forma de un valor numérico para lograr un objetivo concreto. Entonces, básicamente cuando se aprende por reforzamiento, ¿qué es lo que sucede? Un agente, por ejemplo, en un determinado momento toma decisiones, ¿no? En base a esas decisiones ejecuta ciertas acciones y esas acciones, dependiendo del objetivo del problema, van a ser puntuadas con una calificación. Hagan de cuenta el escenario, recuerdan ustedes, Yo Me Llamo, ¿no? Un programa donde se presentaban a cantar. Entonces, dependiendo de la calidad de su presentación o la calidad en que cantaban, les asignaban del 1 al 10, ¿no? Si realmente era sobresaliente su presentación, les ponían 10, ¿no? Tenían ahí 3 o 4 jurados, les ponían una calificación. Entonces, ese mismo objetivo tiene esta metodología de Reinforcement Learning. Es en realidad poder dar una retroalimentación a través de un score, que es una calificación numérica. Pero también ingresa el mecanismo de poder dar una recompensa, ¿no? Entonces, enseguida vamos a entender mejor eso. Pero recordemos, estas 3 metodologías de aprendizaje corresponden al aprendizaje automático, ¿no? Lo que ustedes conocen como Machine Learning. Y ya, obviamente, Machine Learning o el aprendizaje automático es una porción, es una parte de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial es un área más grande que no solo toma metodologías matemáticas, sino toma también algunas corrientes filosóficas para entender mejor esta área de la ciencia. Entonces, de alguna forma, el objetivo es aprender a escoger las acciones para maximizar las recompensas. Ese es en realidad el objetivo, el target de Reinforcement Learning. Entonces, podemos hacer la siguiente analogía, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente podríamos hacer nosotros con una mascota, no? Con una mascota lo que nosotros buscamos es que pueda convivir de manera razonable sin que ocasione muchos inconvenientes. No, vea, una mascota siempre implica cuidados, implica inversión en los tratamientos, la comida, etcétera. Pero lo que se busca es que pueda convivir con nosotros sin que nos ocasione problemas. Es un miembro más de la familia, se podría entender. Pero ¿qué es lo que se hace, no? Para que tenga una conducta razonable o que la mascota quiera ciertos comportamientos, lo que se busca es que aprenda, por ejemplo, a hacer sus necesidades en lugares apropiados, ¿no? O que no haga sus necesidades en lugares inapropiados, ¿no? Entonces, cuando se comporta bien, nosotros le damos, no sé, le podemos dar una galleta o algún suministro de alimento, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la recompensa, ¿no? Mientras mejor sea su desenvolvimiento y su comportamiento, va a recibir más recompensa. Entonces, muchas veces así es como se adiestra a una mascota o a cualquier animal, ¿no? Se puede entender entonces de esa forma el hecho de maximizar las recompensas. Ahora, cuando nosotros entrenamos a un agente a través del aprendizaje por reforzamiento, básicamente realizamos lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia? Obviamente nosotros a la máquina, a la computadora, no le vamos a dar comida, no le vamos a dar, no sé, energía eléctrica, ¿no? No le vamos a dar ese tipo de suministro, pero en su lugar, ¿no? A través de un algoritmo o una adaptación en la metodología se le va a dar una puntuación, ¿no? Entonces, mientras mejor desempeñe una acción, va a tener una recompensa más alta, ¿no? Obviamente después esas recompensas se analizan en el tiempo sumando o sacando alguna métrica de evaluación, pero básicamente esa es la analogía cuando estamos maximizando las recompensas.
Ahora, el aprendizaje por reforzamiento tiene muchas aplicaciones en el mundo real. La principal se aplica a la industria de los juegos. Por ejemplo, han debido escuchar por aprendizaje de reforzamiento. Está el hecho de que una computadora, por ejemplo, aprende a jugar, ¿no? Entonces, la computadora juega por metodologías de reinforcement learning, ¿no? Aplica a esos juegos como Tekken, o bueno, no sé mucho de los juegos de peleas, ¿no? Pero de esas versiones japonesas, ¿no? Esos productos japoneses de pelea, ¿no? Que incluye todo tipo de personajes. Por otro lado, también aplica al caso de que, por ejemplo, el campeón de ajedrez ha sido derrotado por una computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha adoptado, cómo se ha diseñado e implementado los algoritmos? Con seguridad a través de Machine Deep Learning, pero concretamente a través del aprendizaje por forzamiento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden mencionar todavía. Si nosotros revisamos otros casos de aplicaciones en el mundo real, vamos a tomar en cuenta la robótica industrial. Tenemos lo que es la detección de fraude, ¿no? Hablando concretamente del ámbito financiero o el tema del lavado de dinero. Tenemos stock trading, que es en realidad la comercialización de activos financieros, ¿verdad? Fundamentalmente, pero todo a través de las transacciones mercantiles online. Y desde luego está la conducción autónoma, que, bueno, uno de los grupos lo ha visto de manera más profunda, ¿no? Entonces, entendería en ese sentido que han asimilado mejor estos conceptos. Luego, vayamos ahora sí a los conceptos asociados a la aplicación que nosotros vamos a revisar después. Entonces, comencemos nosotros con un agente, ¿no? Dentro de lo que es Amazon Web Services Deep Racer, nosotros tenemos un agente que tiene incluso prototipos prediseñados, ¿no? Tanto en el modelado 3D como los mismos juguetes en la vida real, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los prototipos que se usa. Entonces, para nosotros, un agente, ¿no? Desde un punto de vista general, podría ser el carrito, ¿no? Tanto en sus componentes de software como toda la infraestructura de hardware, ¿no? Para nosotros eso es el agente. Ahora, ustedes recordarán que han desarrollado una aplicación práctica a través de juegos. El agente era, en realidad, ese objeto que se desplazaba en un entorno, ¿no? Entonces, el agente, si bien era totalmente virtual, pero sí era un objeto que se desplaza en un determinado entorno, ¿no? Pero que en realidad se entrena para después poder ejecutar las acciones. Y en este caso, la gente toma decisiones en un entorno. Nosotros entendemos el entorno como el environment, que ustedes ya lo conocen, para alcanzar una meta. Entonces, siempre se traza una meta, ¿no? Por más de que el algoritmo sea complejo o el proceso para alcanzar esa meta sea extenso o complejo. Pero concretamente siempre intentamos alcanzar una meta. En Amazon Web Services Deep Racer, el agente es este carro, Amazon Web Services Deep Racer, y su meta es finalizar vueltas a través de un trayecto tan rápido como sea posible y en algunos casos evadiendo obstáculos, ¿no? Entonces eso se asemeja más a la realidad. Ahora, si bien esto se desarrolló todo a nivel de software y simulaciones, obviamente esta empresa de alguna forma adapta esos algoritmos a la vida real, ¿no es cierto? Si bien existe un producto que nos permite hacer simulaciones y demás, en la vida real y a pequeña escala sí se realiza este trabajo. Incluso hay competiciones académicas, ¿no? Ver realmente montar en este caso, una pista no muy grande, pero con carritos pequeños, ¿no es cierto? Y hacerlos correr, ¿no es cierto? Y ver a qué velocidad pueden llegar y de qué manera se desenvuelven evadiendo obstáculos. A eso en realidad se basa. Tenemos luego el entorno, ¿no? El environment, que es el área
Es el área que alrededor de es el área alrededor de nuestra gente donde éste interactúa, ¿no? Entonces podemos entender el entorno de manera sencilla como la pista de carreras, ¿no? Entonces la pista de carreras, como pueden ver aquí, puede ser una pista cerrada, ¿no? Pero para Deep Racer, que es el servicio que vamos a ver después, es un trayecto en el simulador o en la vida real. Eso es entonces como nosotros vamos a entender este concepto del entorno. Luego de eso tenemos la definición de un estado. Es otro aspecto importante. Un estado es definido por la posición actual en la que el entorno es visible o conocido para el agente, ¿no? Ahora ustedes pueden interpretar el estado como muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con la metodología Scrum o trabajan con Kanban, o están ahí en la aplicación Trello, ¿no es cierto? Les han asignado una tarea. No interesa si esta tarea es operativa, de desarrollo o simplemente eh, una tarea de trabajo sencilla, ¿no? Normalmente puede estar en 3 estados por lo menos, ¿no? A desarrollar, otro estado es en ejecución y otro estado es finalizado, ¿no? Son los 3 estados más básicos. Incluso puede haber un estado en bloqueo, ¿no? O bloqueado por alguna circunstancia. Entonces, eso es un estado, pero para nosotros, dentro de lo que es el desenvolvimiento de este agente, en realidad va a ser una posición actual, ¿no? No interesa si el vehículo está en esta posición o está más, o en esta posición intermedia o está más allá, pero básicamente va a ser la posición actual, el presente, ¿no? Entonces, sobre ese presente nosotros podemos, podemos ver estados futuros. Pero para Deep Racer, de manera más concreta, cada estado tiene una imagen capturada por su cámara, ¿no? Entonces, dependiendo la resolución de la cámara, obviamente podríamos tener una mayor cantidad de estados, ¿no? Va a depender entonces mucho de la calidad del sensor. Pero básicamente un estado va a ser una captura por la cámara. Si quieren un screenshot. Y ahora tenemos 2 estados cuando analizamos la pista, el trayecto de recorrido. Tenemos el estado inicial del vehículo, que es la línea inicial del trayecto, ¿no? Vale decir que es el arranque, ¿no es cierto? Tenemos ahí el trazado en blanco y negro de las cebras para comenzar la carrera. Y el estado final se interpreta de 3 formas diferentes, ¿no? Un estado final es cuando el carro completa una vuelta, ¿no? Han visto esta pista, este trayecto es una vuelta, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más vueltas logre dar el carrito, va a ser mejor el rendimiento, ¿no? Pero concretamente se va a entender como el estado final cuando el carro completa una vuelta. Pero cuando también es un estado final, cuando el carro choca contra un obstáculo, ¿no? Choca contra un obstáculo, quizás el impacto no es muy serio, ¿no? Quizás el carro todavía puede funcionar y podría de alguna forma seguir acumulando otro registro de estados. Pero, ¿qué es lo que sucede en la vida real? ¿No? Obviamente, el hecho de que impacte sí es algo serio, ¿no? Porque así como hubieses impactado a un objeto inanimado, podrías haber lesionado o se hubiese, en este caso, atropellado a una persona, ¿no? Entonces, por eso se considera como un estado final, ¿no? Se descalifica, si quieren, al agente. U otro caso es salirnos fuera de la ruta, ¿no? Fuera de la carretera, ¿no? Tenemos un cierto límite, entonces nos salimos, entonces ahí también finaliza ya, es un estado final. Entonces, si se dan de cuenta, dependiendo de la metodología, ¿no? Podemos definir muchas situaciones para un estado final. Pero dentro de lo que es este Deep Racer, tenemos esas 3 alternativas para el estado final. Ahora vayamos a otro aspecto que es la recompensa, el reward. Entonces, se entiende como un feedback, es una retroalimentación que es dada a un agente por cada acción que toma en un determinado estado. Entonces, el agente toma acciones, ¿no? Toma acciones, el hecho de acelerar, reducir la velocidad, girar a la izquierda, girar a la derecha, etcétera, son en realidad acciones que toma el agente. Entonces,
Esta recompensa se constituye una retroalimentación, pero con un valor numérico, ¿no? Que solo los valores numéricos es como la computadora lo puede procesar, ¿no? Hagan de cuenta una escala del 1 al 100 que se le asigne, no sé, un 78, ¿no? Obviamente a la computadora no le va a servir que le digamos, has hecho un muy buen giro, ¿no? Concretamente tiene que tener una recompensa numérica por cada acción que se ha efectuado. Entonces, de esa recompensa nace la función de recompensa, que es un plan de incentivo que asigna puntuaciones como recompensa. Esas puntuaciones nosotros lo conocemos como scores. Pero para aplicarlo, muchas veces tenemos que hacerlo de una forma más intuitiva. Entonces, eso podría ser asignar distintas puntuaciones a zonas del trayecto. Entonces, enseguida vamos a entender ese concepto. Otro concepto es un episodio. ¿Qué es un episodio? Representa un periodo de prueba y error cuando un agente toma decisiones y obtiene la retroalimentación de su entorno. Entonces, un episodio que es un pequeño lapso de tiempo en el cual ha tomado decisiones, ¿no? Y obtiene las retroalimentaciones de su entorno. Entonces, si ha obtenido unas retroalimentaciones porque también ha ejecutado una acción, ¿verdad? Entonces, este episodio, pues, dependiendo la resolución del sistema, obviamente va a ser un episodio mucho más pequeño o un episodio un poco más grande, ¿no? Depende en todo caso de la resolución del sistema. Para Deep Racer, un episodio comienza en el estado inicial, cuando el carro deja la posición inicial, y finaliza en un estado final, cuando concluye una vuelta, choca en un obstáculo o conduce fuera de la pista, ¿no? Entonces, más fácil entender un episodio. Hagan de cuenta que es un stage, ¿no? Que es una etapa, entonces más fácil de entender, ¿no? Si hacemos una analogía con los juegos, recordarán Tekken, ¿no es cierto? Jugaban tres veces, ¿no? Si ganaban 2 veces seguidas, automáticamente ganaban la pelea. Pero si la máquina les ganaba la primera, ustedes ganaban la segunda, para definir al ganador tenían que ir a un tercer stage, ¿no? Entonces se podría hacer también esa analogía. Ahora, habiendo repasado estos conceptos, podemos tratar de entender mejor el objetivo que tenemos trazado para Amazon Web Services Deep Racer. Entonces, ya sabemos que es Amazon Web Services Deep Racer. Básicamente es la aplicación, ¿no? Pero este es nuestro agente. Ahora podemos entender también que este es un Deep Racer porque es un competidor, ¿no es cierto? Después tenemos un simulador de la pista, ¿no? O una pista de carrera en tercera dimensión, ¿no? Todo está simulado. Ahora otros módulos, no sé si llamarle módulos, pero se puede decir que son parte de la aplicación. Por ejemplo, está el Amazon Web Services Deep Racer League, que es la liga de Amazon Web Services. Entonces, si es que te registras, puedes participar de una liga, ¿no? Es en este caso una comunidad, ¿no? Ahora, obviamente, implica cierto costo, ¿no? En todo caso, este servicio solo lo puedes usar un mes de manera gratuita, porque después ya se te cobra en función al uso, ¿no? Por eso les decía, para los que se van a animar a hacer este ejercicio, que no es tan difícil, me avisen, ¿no? Porque ni bien ya están creadas sus cuentas, tenemos que lo más antes posible hacer el ejercicio y después de finalizar el ejercicio, obviamente lo ideal es eliminar esa instancia y eliminar esa instancia, ¿no? Cosa que en un futuro no se acumule ningún remanente que les genere un cobro de un servicio. Después también están las competiciones en comunidades, ¿no? Entonces existe obviamente profesionales que se dedican a esto y dependiendo de, obviamente, de su investigación, sus resultados, etcétera, pueden generar cosas interesantes, ¿no? Bueno, veamos entonces el comportamiento del modelo. Vayamos a analizar cómo se interpreta el modelo. Entonces,
Conceptos claves son reward, state y time, ¿no? Reward sabemos que es la recompensa, state es un estado y el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo que se va a, que se utiliza. Ustedes saben, el tiempo es la variable una de las variables fundamentales en el ámbito de la física, ¿no? Ustedes mismos han visto cuando han realizado sus investigaciones para sus proyectos. Entonces, estados son imágenes tomadas por la cámara del vehículo. Eso ya nosotros lo conocemos, ¿no? Va a existir mayor número de estados mientras sea más alta la precisión del sensor en el sistema. La recompensa se constituye de los números asignados a diferentes zonas del trayecto. Entonces, esa ha sido la forma más básica de poder implementar un algoritmo, en este caso de aprendizaje automático. Entonces, aquí tenemos los estados y tenemos las recompensas, cada una de estas en un determinado tiempo, ¿no? Por cada estado existe un valor de una recompensa, ¿no? Así podríamos tener un número muy grande de tiempos, ¿no? Obviamente este número de tiempos no es infinito, es en realidad es un procesamiento discreto, pero puede ser un número muy grande de muestras. Por el otro lado tenemos el agente, que es el vehículo que recorre nuestra pista, y tenemos el entorno, que es la pista propiamente. Y tenemos una acción podría ser cambiar la velocidad, eso significa acelerar o frenar, o cambiar el ángulo de giro, ¿no? En lugar de girar bruscamente a, no sé, a 100 grados, aplicar un giro solo a 20 grados, ¿no? Entonces, esas son acciones que se ejecutan. Ahora, entendiendo mejor la ruta, tenemos nosotros a la gente que va a correr en la pista, ¿no? Ahora, recuerden, mucho depende cuál es el mecanismo de aprendizaje. Entonces, si tenemos aquí un agente va a ocupar un espacio. Podríamos trazar entonces cuadritos, podríamos dibujar una grilla. Entonces, cada grilla, cada cuadrito va a tener una puntuación, ¿no? Entonces, la función de recompensa va a ser una grilla mapeada como nosotros estamos visualizando en este proyecto. Y en este caso, para nosotros, cada cuadro va a representar un estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 5 por 10, 50 estados, ¿no? Toda la pista. Ahora, obviamente, la pista no es recta, ¿no? La pista es circular, tiene muchas curvas, pero se traza esto solo para que se entienda inicialmente la definición y trazado de la función de recompensa, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos al agente, cada uno de estos cuadritos es un estado y nosotros estamos comenzando en un estado inicial. Y la meta es el estado final, ¿no? Obviamente nos interesa llegar a esta meta, ¿no? Obviamente, mientras estemos en un cuadrito más al centro, mucho mejor. Imaginemos entonces la función de recompensa como una grilla mapeada sobre el trayecto donde cada cuadro representa un estado, ¿no? Entonces ya se entiende de mejor forma. Entonces, como sabemos que vamos a asignar un score, una puntuación a cada cuadrito, entonces es muy lógico en este caso, ¿no? Es muy lógico en este caso decir que los cuadritos que están en el trazado central van a tener más puntuación, ¿no? Es lo lógico, porque es mejor el rendimiento, ¿no? Mientras el carro respete su carril y no cambie de esa posición, va a tener más puntuaciones, ¿no? Por eso es que aquí en la ruta deseada le estamos asignando el valor más alto, ¿no? 2, 2, 2, 2, ¿no? Es decir que si logra en toda la pista permanecerse en el 2, va a tener muy buena recompensa, ¿verdad? Y por ende, el proceso de aprendizaje es óptimo. Pero en algún caso, si se desvía, ¿no? Se desvía al carril izquierdo, entonces va a tener una menor puntuación, ¿no? Obviamente, no es que se va a quedar corriendo en todo este tramo de puntuaciones 0.2, ¿no? En algún caso, por algún giro en una curva se ha desviado, pero va a tender a volver, ¿no es cierto?, al carril donde están los dos, ¿no? Lo mismo si fuese por el lado derecho. Pero ¿qué sucede? Se determina un estado terminal cuando el carro se sale de la pista, ¿no? Entonces, esa sería la peor retroalimentación que recibe el carro, porque básicamente recibe esa retroalimentación y ha finalizado, ¿no? Ha perdido, ¿no?
porque ya no puede seguir avanzando. Entonces, por eso se denomina también estado terminal. Ya hemos visto cada uno de los cuadros asignados como la calificación. Entonces, existen dos mecanismos importantes en este aprendizaje. Tenemos primeramente a lo que es la exploración. Entonces, en la exploración siempre estamos dispuestos a descubrir. La gente está dispuesto a descubrir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Inicialmente, la gente no sabe qué es lo que tiene que desarrollar. Entonces, tiene que adaptar los mecanismos de prueba y error, ¿no? Tiene que ir al campo, empezar a correr, empezar a caminar. Si es que se le va la velocidad y se sale de la pista, obviamente va a tener un feedback negativo. Pero en base a esta exploración es como va a aprender, ¿no? Es como va a aprender. Esa es la forma empírica de aprendizaje, ¿no? Todo por exploración. Es en realidad la forma más básica, incluso en la que nosotros los seres humanos aprendemos, ¿no? Muchas veces existen procedimientos que no los hemos comprendido bien, ¿no? Y a veces quizás es mejor comenzar de cero, ¿no? Entonces exploramos, revisamos, realizamos pruebas. Entonces, muchas veces después de equivocarnos es de donde mejor aprendemos, ¿no? A veces un error nos cuesta, nos duele mucho, ¿no? Pero a veces de esos errores es de donde aprendemos más, ¿no? Porque ¿qué pasaría si siempre, siempre triunfaríamos, siempre acertásemos a todos, ¿no? Quizás no aprenderíamos mucho, ¿no? Nos mantenemos en una curva óptima de rendimiento, pero fuera de eso no aprendemos mucho, ¿no? Entonces, los errores nos ayudan a aprender. Por el otro lado tenemos el mecanismo de la explotación. ¿Esta explotación en qué consiste? En utilizar de mejor manera la experiencia que ha adquirido la gente, ¿no? Entonces, esa experiencia le ayuda a tomar decisiones, ¿no? Cuando existe experiencia, entonces se pueden tomar decisiones más rápidas, ¿no? Que obviamente coadyuven a completar el objetivo final, ¿no? Entonces, ese es el concepto de explotación, ¿no? Entonces, la explotación es una de las etapas más interesantes, ¿no? Pero obviamente, si hubiese dado el caso de la exploración, no se podría proceder directamente a este mecanismo de aprendizaje, ¿no? Que es la explotación. Ahora, por otro lado, siempre hay situaciones donde se van complementando, ¿no? Puede ser que se tenga un nivel óptimo de explotación, pero hay una situación nueva, ¿no? Donde quizás no tiene la suficiente experiencia la gente para determinar una acción. En ese caso, va nuevamente a explorar en un nuevo escenario, ¿no? Y eso complementa. Entonces, son complementarios estos mecanismos de aprendizaje. Revisando entonces la ilustración gráfica de la interacción de la gente, podría ser este escenario el que se ha ido colectando, ¿no? Esto es solo un pequeño ejemplo. Obviamente, en el ejercicio real se toman muchas más muestras de lo que se ve aquí, ¿no? Pero suponiendo que hubiese comenzado en 2, se ha desviado 0,2, ha vuelto al carril central, se ha desviado un poco a la derecha, etcétera, ¿no? Pero ha logrado finalizar, ¿no? De manera exitosa. Entonces, en base a ese histórico, se pueden procesar los resultados y luego se va a dibujar una curva que ilustre el rendimiento del vehículo, ¿no? Entonces, en el eje Y, el eje vertical, si quieren, tenemos el total de las recompensas y en el eje horizontal, el eje X, tenemos el número de los episodios. Entonces, ¿cómo entenderíamos esto, no? Entenderíamos que a medida que se han pasado más episodios, de alguna forma ha mejorado el aprendizaje, ¿verdad? Porque vemos que la recompensa total se ha ido incrementando, ¿no? Obviamente en un tramo final ha bajado un poco el rendimiento de esas recompensas, pero es así como se comporta, ¿no? Entonces, básicamente, aquí la habilidad analítica está cómo interpretar este tipo de curvas finalmente. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles por esta parte, estudiantes. Eso es lo que quería mostrarles hasta esta parte. No sé si tienen alguna consulta de lo que, bueno, de lo que hemos visto, del material que hemos revisado
hasta ahora? Estudiantes, ¿tienen alguna consulta? ¿Ha quedado clara la explicación? Todo claro, Inge. Muy bien, entonces en base a eso vamos a ya después proceder a ejecutar la aplicación. Entonces, aquí por ejemplo, a ver, aprovecharemos en ver un segundo. No vamos a hacer ahora la aplicación, tal vez vamos a hacerlo esta semana, pero no hoy día. Pero aquí a modo de darles una introducción, veamos un segundo. Entonces, no sé, solamente quisiera confirmarme si alguien se va a animar a hacer este ejercicio. No es algo difícil, es algo muy sencillo, es algo bien aplicativo, pero en todo caso, por favor, les voy a pedir si alguien se anima, me avise lo más antes posible, ¿no? Eso para tener cuidado un poco en el monitoreo que tenemos que hacer a los servicios que consumimos, ¿no? Entonces, por eso les decía, sí o sí tiene que ser una cuenta nueva, porque ahí nos garantizamos que es gratuito lo que vamos a usar en un poco, bueno, un breve tiempo. Aquí, por ejemplo, estoy con mi cuenta, ¿no? Entonces, si yo voy, por ejemplo, al menú principal, tengo ahí la consola de administración, ¿no? Entonces, yo podría simplemente en el buscador registrar Deep Racer, ¿no? Entonces, aquí está el servicio que queremos utilizar, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Está orientado al aprendizaje automático. Entonces, nosotros ingresamos y miren, aquí estoy en la zona de Ohio, ¿no? En este caso, por defecto, estoy en, bueno, en este caso estoy en Ohio, por lo menos aquí lo muestra Ohio, ¿no? Entonces, aquí me dice Amazon Web Services no está disponible para Ohio, ¿no? Por favor, seleccione otra región. Entonces, si ese es el caso, tendría que aquí, por ejemplo, las regiones que se soporta, podría precisamente seleccionar esta de Virginia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un video, ¿no? Ese video se lo puede revisar y está toda la documentación relacionada, ¿no? Entonces, básicamente es aquí venir, crear el modelo y realizar una serie de pasos, que es bien, no es difícil, es algo relativamente sencillo, porque básicamente lo único que nosotros estamos haciendo es probar un algoritmo que ya ha sido implementado y deployado por Amazon, ¿no es cierto? Nosotros simplemente estamos usando la aplicación, ¿no? Ahora ustedes ya conocen, si les es, por ejemplo, más cómodo, ustedes podrían revisar aquí la configuración, ¿no es cierto? Podrían venirse a Settings y desde Settings, por ejemplo, ustedes podrían cambiar, ¿no? Ustedes lo pueden, por ejemplo, poner si quieren en español, ¿no? Ahí lo pueden poner en español, ¿no? Aquí tendría que adicionar y lo ponen en español, ¿no? Entonces, lo que sea más cómodo para ustedes, estudiantes, ahora si alguien lo prefiere con los menús originales en inglés, es igual, igual se trabaja, ¿no? Particularmente a mí me gusta trabajar más en esta, bueno, de esta manera. Entonces, con esto vamos a trabajar la siguiente, bueno, la siguiente clase. O yo les voy a proponer un horario extra. Tal vez tengamos que hacer un esfuerzo porque el tiempo nos está acortando, ¿no? No tenemos ya mucho tiempo. Hemos indicado que las defensas van a ser el 9, bueno, el 9 y el 14 de diciembre, ¿no? No tenemos más tiempo porque lamentablemente el 18 ya finaliza todo, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tomar en cuenta lo que puedan mejorar de lo que ya tienen avanzado en sus proyectos. Eso por una parte. Ahora tenemos unos 20 minutos más, entonces podemos seguir con otra actividad trabajando en Google Earth Engine.
Y esto les va a ayudar mucho a mejorar su proyecto al grupo que está trabajando con procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, voy a nuevamente volver aquí a compartir mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Entonces, aquí, no, lo que nos alcance, tenemos 20 minutos más o menos. Pueden apreciar nuevamente la pantalla, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que descarguen es este archivo de JavaScript, que no lo vamos a usar, simplemente vamos a copiar. No lo he registrado ahí para que ustedes lo puedan usar. Quiero que descarguen también este archivo shapefile que dice Bolivia. Y bueno, esto es lo que hemos visto ya, ¿no? Entonces, son dos temáticas diferentes. Entonces, algunos ya han trabajado con Google Earth Engine, ¿no? Entonces, simplemente ingresen con sus cuentas y vamos a comenzar entonces el ejercicio. Entonces, si alguien quiere, puede utilizar el Visual Studio Code o cualquier editor como el Sublime Text simplemente para abrir ese script, ¿no? Porque solo vamos a copiar y pegar el código, nada más. Entonces, aquí yo lo tengo apuntando. Entonces, ustedes simplemente lo abren. Y aquí tenemos el código, ¿no? Esto ya lo he probado, lo he testeado, entonces voy a tratar de explicarles lo más importante de este código y vamos a configurar algunas importaciones para después procesar, ¿no es cierto? Entonces, traten de hacer este ejercicio, ¿no? Sobre esto les voy a dar una actividad corta que va a valer como puntos extras, ¿no? Una va a ser esto, utilizando Google Earth Engine, y otro va a ser utilizando Amazon Web Services, ¿no? Obviamente, esto deberían intentarlo hacer todos porque aquí lo único que necesitan es una cuenta de Google Earth Engine, ¿no? Y después todo corre en la nube, es gratuito. Así que esta al menos esperaría que la hagan todos, ¿no? Para que se ganen unos buenos puntitos, ¿no? Tal vez esta vez, en lugar de dar 4 o 5 puntos, tal vez me podría animar a dar 10, ¿no? Obviamente dependiendo sus resultados y cómo lo explica, ¿no? Entonces, 10 puntos extras sobre 100, yo creo que ayuda bastante, ¿no? Igual, yo creo que en la otra de los que se animen a hacer con el ejercicio con Amazon Web Services, igual otros 10, entonces ya les estaría ayudando bastante esa parte. Yo creo que solo estas dos, porque tampoco nos va a alcanzar más el tiempo para tratar de hacer algo más. Entonces aquí cuando están en el entorno de Google Earth Engine, básicamente nosotros podríamos crear un nuevo script, ¿no? Que sea un nuevo archivo. Entonces, a este nuevo archivo ustedes le van a asignar el nombre que ustedes vean conveniente, ¿no? Ahora, aquí obviamente ustedes ya tienen predefinida la ruta donde van a trabajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría poner, si quieren, ejercicio inundaciones, lo podríamos poner, ¿no? Aquí sí podrían poner cualquier mensaje, ¿no? Pero este es que sea el nombre de mi script. Entonces, yo lo creo, se va a cargar y entonces, si yo me posiciono, está en blanco, ¿no? Entonces, ahí tengo que copiar y pegar el script, ¿no? Entonces, simplemente de aquí voy a agarrar, voy a copiar y voy a pegar, ¿no? Voy a simplemente pegar aquí. Listo, ya está. Entonces, tengo el código, pero hay todavía algunas cosas que tengo que importar, ¿no? Porque voy a utilizar otros recursos adicionales. Entonces, lo primero que puedo hacer es guardar este script. Está ahí guardado en la nube. Todo por si acaso está aquí en la nube. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí unos recursos que voy a usar. Entonces, aquí solamente presten un poco de atención porque esta parte, ¿no? Van a hacer ustedes, ¿no? Solo para fines prácticos, ¿no? Los que se animen a hacer este ejercicio después. Entonces, lo que yo voy a importar en este caso son dos recursos de la nube, dos recursos que están disponibles ahí. Entonces aquí, cuando ustedes tienen este buscador, aquí pueden buscar lugares, conjuntos de datos, etcétera. Básicamente lo que buscamos aquí son recursos externos para ayudar al procesamiento, ¿no? Es decir, utilizamos mapas u otros conjuntos de datos para usar esa información. Básicamente eso es lo único que nosotros hacemos. Entonces aquí ustedes van a poner JRC y hay un aspecto que se llama global.
Global Surface Water Mapping Layers. Mapping Layers. Vamos a escoger la versión 1.3, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes van escribiendo les aparece. Entonces, aquí les da una opción para importar. Ahí simplemente ustedes le dan clic y va a importar ese conjunto de datos, ¿no? Ahora ustedes dicen, ya, pero ¿qué tiene información? ¿Qué información tiene ese recurso? Ustedes le dan clic y ahí van a poder leer la información. Miren, entonces aquí está el proveedor, ¿no? Es un trabajo colaborativo entre estas dos empresas, ¿no? Entre Google y JRC. Y aquí está el conjunto de datos disponible. Dice que tiene disponible desde el 16 de marzo de 1984 hasta el 1 de enero del 2021. ¿No? O sea que hace poco, bueno, hace algunos meses atrás que ya ha fenecido ese servicio. Es decir, no está actualizado a la última fecha, pero aún así es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden leer con más calma la descripción, pero básicamente lo que este recurso es mapearle la distribución, mapearles la distribución de los cuerpos de agua. Y miren, dice que eso se ha elaborado en función a estadísticas entre el 84 y el 2020, ¿no? Entonces ahí también les describe, ¿no? Les describe qué imágenes están utilizando ahí. Básicamente esa es la descripción, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se van a bandas, ahí tienen más descripción de cada una de estas bandas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la transición de los colores. Miren, por ejemplo, agua permanente en color azul pastel, a nuevos cuerpos de agua permanente en color verde, ¿no es cierto? Agua que es o líquidos temporales, ¿no? Entonces, cada caso ahí tiene su coloración, ¿no? Pero básicamente nosotros lo vamos a usar en este caso simplemente para ilustrar lo que vamos a procesar en el tema de inundaciones. Tenemos el término de uso y las citaciones, ¿no? Bueno, las personas que han trabajado en la investigación científica de este recurso. Entonces, básicamente es eso. Luego vamos a importar también otro recurso. Ahora nosotros le vamos a cambiar el nombre a esta variable. En lugar que se llame image, como está ahora, le vamos a poner GSW. GSW le vamos a poner. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué le estamos asignando de manera arbitraria, si quieren, ese nombre? Y enseguida les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, si yo vengo aquí, GSW. Entonces, aquí, por ejemplo, en la definición de agua permanente, yo ya estoy llamando por este nombre, ¿no? Entonces, por eso es que le estoy registrando con ese nombre, ¿no? Porque de alguna forma, como este código ya está preelaborado, preajustado, entonces está jalando en este caso algunos objetos ya con estos nombres, ¿no? Para facilitar, para poder ejecutar en realidad el algoritmo, ¿no? Por eso estoy trabajando así. Se hagan de cuenta que estas importaciones es como si fuese su entorno de declaración de variables. Tal vez lo podríamos entender así. No, ahora, pero aquí entiendan que las variables son en realidad bases de datos geográficas, ¿no? Podemos entenderlo aquí. Obviamente, cada vez que hacen cambios, siempre ustedes van aplicando el almacenamiento. Otro recurso entonces que nosotros ya hemos importado otro recurso que nosotros vamos a importar en este caso, es en este caso una base de datos de la inundación global. Entonces aquí yo voy a poner, esta vez, poner global, flat significa inundación, y ya me está apareciendo el recurso que quiero utilizar, ¿no? Entonces dice rasters. Rasters, por ejemplo, significa imágenes donde los píxeles tienen información acerca de los colores, ¿no? Por eso se llama raster. Entonces aquí simplemente ya como está apuntando ese recurso, simplemente aplico la importación. Entonces se importa, ¿no? Entonces si se dan de cuenta, por defecto aquí le asigna un nombre, ¿no? Siempre por defecto le asigna un nombre, pero ese, por ejemplo, lo voy a dejar con ese nombre, ¿no? Porque aquí también estoy llamando aquí a la colección de imágenes, que va a ser referencia en este caso
a un recurso que ya tengo aquí definido. Pero veamos otro aspecto. ¿Qué tiene este recurso? Entonces, ustedes le dan clic y van a revisar. Entonces, aquí también tiene una base de datos de las inundaciones a nivel global, ¿no? Incluso les dice la resolución. Tiene una resolución de 30 metros, ¿no? Tiene una descripción bien detallada de lo que nosotros estamos revisando, ¿no? Entonces, aquí están las bandas que se están visualizando, algunas propiedades de la imagen, términos de uso y las citaciones, ¿no? El trabajo de investigación que se realiza. Lo voy a cerrar. Entonces, hasta el momento ya tengo dos recursos importantes con los que yo voy a trabajar. Pero hay algo igual importante que tengo que definir, ¿no? Miren, aquí les voy a explicar entonces de manera más detallada el script. Entonces, ¿qué tenemos en el script? Fíjense, voy a un poco agrandar. Ya. Aquí, por ejemplo, he definido una variable que se llama antes inicio. Si se dan de cuenta, estoy registrando una fecha inicial, no una fecha cualquiera. En este caso digo 1 de enero del 2020. Luego tengo una variable que se llama antes fin y esta está definida con el 31 de enero del 2020. Y de manera análoga estoy realizando para una variable del después, en el inicio del después y en el fin del después. Entonces, ¿cómo podemos entender? ¿No? Podemos entender estas variables como un periodo para el inicio y estas otras variables como un periodo para el final, ¿no? Dicho de otras formas, estamos determinando nuestro T sub 1 y nuestro T sub 2 para un periodo de datos que va a ser el antes y otro T sub 1 y T sub 2 para otro periodo de datos que va a ser el después, ¿no? Entonces, obviamente, aquí ustedes podrían personalizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría tomando una referencia de análisis de un mes, ¿no? Pero tal vez alguien dice, no quiero revisar un mes, quiero solo revisar 2 semanas, ¿no? Entonces podría poner, por ejemplo, no sé, del 1 de enero al 15 de enero del 2020. Y aquí, que más bien lo comparen no con febrero, con marzo inclusive, ¿no? Podría, por ejemplo, cambiarse a 1 de marzo del 2020 al 15 de marzo del 2020, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que estamos trabajando. Ahora, otra variable que aquí estoy declarando es Paraguay. Aquí he declarado una variable que se llama Paraguay. Ahora bien, como aquí no tengo definido nada con Paraguay, tengo que también cargar esa variable, ¿no? Entonces, porque ahorita, miren, aquí estoy llamando una colección con características que se llama Paraguay, pero no tengo aquí Paraguay. En otras palabras, si corro como está el código, voy a tener error simplemente porque no estoy pudiendo encontrar este objeto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, miren, si intento correr, obviamente es porque Paraguay no está definido. Entonces tengo que hacer necesariamente esa importación. Ahora esa parte un poco les voy a explicar cómo se realiza, ¿no? Vamos a precisamente ver esa parte. Entonces yo me voy aquí a mis assets, son los activos, son los recursos que yo voy a utilizar para cargar otros recursos adicionales. Miren, por ejemplo, aquí he cargado unos datos que son los departamentos de Bolivia, ¿no? Está por departamentos de Bolivia. Pero en este caso, yo, por ejemplo, tendría que necesariamente cargar nuevos datos. En este caso tendría que cargar el mapa de Paraguay para este propósito. Entonces, a ver, denme un segundo. Yo aquí tengo el mapa de Paraguay y les voy a explicar el proceso, cómo se realiza cargados aquí en los activos. De todas formas, esto también pueden encontrarlo en internet. Hay bastante, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen en YouTube cómo cargar archivos, shapefiles, cómo cargar mapas vectoriales a Google Earth Engine, ahí van a encontrar videos ilustrativos de cómo se realiza este proceso. Pero aquí vamos a intentar hacer, ¿no? Vamos a intentar hacer ese ejercicio. Estamos con poco, bueno, no estamos por acabar la sesión.
Entonces, sí, aquí lo tengo. Enseguida les voy a mostrar. Por si acaso, el que yo he cargado, si ustedes se fijan, es el de Bolivia, ¿no? Esto es el de Bolivia, ¿no? O sea, pueden intentar hacer el ejercicio que vamos a hacer ahora con este, porque precisamente yo quería que analicen algún departamento de Bolivia, ¿no? Pero a ver, ya que este script está configurado para Paraguay, voy a hacer el ejercicio, ¿no? Para Paraguay. Entonces, aquí lo tengo. Sí, esto lo voy a abrir en una carpeta y ahí les voy a mostrar. Un segundo, un segundo. Ahora sí. Entonces estoy compartiendo mi pantalla nuevamente. Bien, entonces esto lo puedo igual cargar después, ¿no? No hay problema. Pero aquí ya lo he descomprimido, entonces aquí tengo ya mis mapas, ¿no? Básicamente, que yo voy a cargar es este que dice PY-DPTO, que significa Paraguay Departamento. Entonces, esto es lo que yo voy a cargar como recurso. Entonces, si yo vengo aquí a Google Earth, tendría que venir aquí. Más fácil sería venirme aquí a Legacy Assets, que son los activos Legacy, ¿no? Que dice que esta carpeta está vacía. Entonces, si yo, por ejemplo, me vengo aquí a Legacy Assets, doy clic, entonces aquí tengo la opción de cargar un nuevo recurso, ¿no? Entonces yo le doy clic donde dice nuevo, new. Miren, puedo cargar un archivo TIFF, ¿no es cierto? Que es un mapa de raster, ¿no? Un mapa en formato raster, pero puedo cargar los archivos shapefile. Shapefile significa archivos de forma, y estos son los formatos que se soportan, ¿no? Fundamentalmente el shape, el SHX, el DBF, que almacena información de base de datos, y maneja también este comprimido y este PRJ. Este PRJ no sé qué tipo de información maneja. Pero esta es la opción entonces que yo voy a seleccionar. Entonces aquí le voy a dar cargar shapefiles. Como yo voy a cargar los archivos shape, necesariamente tengo que seleccionar aquí los archivos, ¿no es cierto? Entonces yo aquí le voy a dar select, ¿no es cierto? Select. Entonces desde ahí yo tengo que cargar el material, en este caso tengo que apuntar a la carpeta donde voy a cargar los archivos, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí, ¿no es cierto? Y me vengo a Paraguay, ¿no? Donde ya lo tengo descomprimido. Entonces, si ustedes revisan, aquí nos indicaba algunos formatos. Miren, todos esos formatos se pueden cargar, ¿no? Mínimamente tendríamos que cargar el SHP y el DBF, ¿no? Entonces, ya inicialmente, si quieren, podría cargar todos los que son de Paraguay, ¿no? Podría agarrar estos. Este no, es otro archivo que se ha creado, pero estos que están aquí los podría seleccionar, ¿no? Sí, todos estos son. Listo. Ya, incluso son dos tipos de archivos aquí, ¿no? Tal vez solo los DPTO. Ya, con los DPTO solamente me quedaré por ahora. Listo. O podría hacer una cosa. A ver, haré una cosa. Si no, a ver, voy a abrir un rato el QGIS. Un poco para que entiendan, ¿no? Un poquito para que entiendan mejor esos archivos. Puedo utilizar como un complemento el QGIS en este momento. El tiempo no me está jugando a favor. A ver, así nomás lo haré por ahora. El tiempo no va a alcanzar.
por lo menos intentaremos importar este archivo. Ya, Sufi. Entonces, todos los que son PY de PTO, ¿no? Estoy aquí abriéndolos. Aquí, por ejemplo, les va a salir, ¿no? Entonces, este no había soportado el formato SBX, ¿no? Entonces, voy a recordar que el SBX no tengo que seleccionar, ¿no? Entonces, aquí si quieren lo cierro y vuelvo a seleccionar, ¿no? Entonces, SBX, ¿no? Todos menos el SBX si quieren. El shape sí o sí lo tengo que seleccionar. Este que es un archivo XML también. Listo, ya tengo entonces seleccionados todos esos formatos. Ahora veamos. Lo cargo y miren, aquí se ha podido configurar, se ha podido cargar, ¿verdad? Entonces, aquí yo le tengo que poner necesariamente un nombre. Entonces, ese nombre podría, por ejemplo, ser Paraguay. Podría ponerle el nombre del activo Paraguay. Bien, entonces con esto ya tenemos lo necesario. Entonces simplemente realizamos el cargado de ese recurso ahí a la nube. Entonces aquí simplemente ejecuto upload, ¿no? Cargar. Entonces aquí miren, dentro de este menú de navegación, etcétera, hay una opción, una pestaña que dice tareas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, está empezando a procesar, ¿no? Se está empezando a cargar. Ahora, obviamente, esto no es instantáneo, puede tardar unos 5 o 6 minutos, pero ese es el proceso que hay que seguir. Entonces, cuando transcurre ese tiempo más tarde, eso me va a mostrar aquí actualizado. Aquí actualizado y bueno, sobre esa base va a resultar este aspecto. Entonces, estamos ya sobre el tiempo y tengo entendido que tienen ustedes otra materia, ¿no? No he alcanzado, no, bueno, no me alcanzó el tiempo para las dos actividades que quería hacer ahora. Entonces, como estamos, bueno, me he dado cuenta incluso que estamos muy cortos de tiempo. Entonces, a cada grupo le voy a dar las recomendaciones de lo que pueden mejorar en su proyecto, ¿no? Tanto en la parte de documentación o ver si se puede mejorar algo con algún script o algún aplicativo adicional, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta el hecho de que sí estamos realmente con muy poco tiempo. Entonces, simplemente no nos alcanzaría, ¿no? Incluso por más material que intente yo desarrollar y mostrarles, creo que no nos da el tiempo. Entonces, por favor, les voy a pedir que a nivel de cada grupo coordinen y lo más antes posible me avisen cuándo podríamos reunirnos para conversar, unos 15 o 20 minutos por grupo. Entonces, en esa reunión les voy a decir concretamente, quisiera que mejores estos aspectos del documento, vuelve a probar tu aplicación tomando en cuenta este escenario o estos parámetros. Entonces, algo así se va a orientar, ¿no? Porque entiendo que a estas alturas ya no podía pedir mucho, ¿no? Entendiendo la situación que ustedes ya me han comentado con otros proyectos que están trabajando para la feria, además de su proyecto de grado. Entonces, lo de la actividad que les he dicho de Deep Racer es optativo, ¿no? En todo caso, ya por eso les había consultado en un foro anterior qué posibilidades tenían, o si se animaban. En todo caso, depende de ustedes, ¿no? Pero obviamente a los que se animen a hacerlo, obviamente algunos puntos extras les voy a dar, ¿no? Por el esfuerzo. Pero en todo caso, si no les da el tiempo o no se puede, no hay problema. Les voy a yo comentar cuándo lo podemos ver y ahí les voy a mostrar la aplicación, ¿no? Cómo voy a configurar los parámetros, cómo voy a cargar ese servicio, cómo crear en realidad la instancia y ejecutar la misma, ¿no? Para que se entienda cómo funciona y los conceptos que hoy día hemos visto. Entonces, estudiantes, por ahora sería entonces la sesión de hoy. Y cualquier consulta, entonces a nivel de grupo vamos a ir ya revisando. Tiene una consulta Gerson. Adelante, Gerson. Buenas noches, Inge, perdón. Me conecté un poco tarde.
¿Qué hay que hacer el 9 y el 14? ¿Podría repetir, por favor, las perdón, qué hay que hacer en esas fechas? Muy bien. No he establecido aún los grupos que van a defender, pero básicamente va a ser el orden invertido de cómo han expuesto en el hito 4, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que los primeros en defender han sido el grupo de Jomar Ellsberg Johan, ¿no es cierto? Ellos han defendido. Entonces, ellos defenderían esta vez el 14 en la segunda mitad. Hay un grupo que está a la mitad, ¿no es cierto? Ya, el grupo que está a la mitad igual defendería el 14, ¿no? Tu grupo Gerson defendería el 14. Y el grupo que ha defendido último, la última vez era el grupo de Abraham, ¿no? Entonces ellos tendrían que defender el día 9, el día 9 de diciembre. Ahora, nuevamente, ¿no? Como a veces el jueves resulta corto, entonces podemos ver, ¿no? Si es que no les dé el tiempo, podríamos moverlo al viernes 10 o al sábado 11 su defensa, ¿no? Su última presentación. Pero para los otros dos grupos, sí, no lo podemos mover del 14, ¿no? Porque el 14 tenemos que aprovechar tomando en cuenta que tenemos tiempo, ¿no? Si no, tendríamos que hacerlo, no sé, el jueves 16. Sí, pero no, el jueves tendríamos que mantener para los otros dos grupos el 14 de diciembre, ¿no? Eso básicamente eran las fechas que estaba comentando hace un instante Gerson. Está bien, Inge. Pensaba que era la fecha de la evaluación. Entonces, ahora se va a tomar en cuenta el examen y el proyecto, ¿verdad? Sí, se va a tomar en cuenta el proyecto y en este caso la evaluación, sí, la evaluación de Y esta conocimientos. evaluación va a ser al final, ¿verdad? ¿O va a ser antes del Sí, proyecto? va a ser al final. En todo caso, va a ser el 16 de diciembre, el jueves 16 de diciembre. En todo caso, lo que yo puedo hacer es configurar, ¿no es cierto? Dejarlo listo y les digo, tienen este tiempo para resolverlo. Durante este tiempo pueden ingresar y lo desarrollan en la plataforma. Ahora, la idea también es ver y vean, ¿no es cierto?, lo que han hecho los otros grupos. Entonces, puedo también preguntar algunas cosas conceptuales de lo que van a defender los grupos nuevamente, ¿no? Como les he indicado, un poco va a entrar lo que es los tres temas, ¿no? Vehículos autónomos, va a entrar procesamiento de imágenes satelitales, ¿no? Específicamente lo que es imágenes SAR. Luego tenemos lo que nos ha mostrado el grupo de procesamiento de imágenes médicas, ¿no? Un poquito asociado al uso de Python. Preguntas conceptuales voy a hacer. Entonces, lo importante es que traten de entrar a la clase donde van a defender los grupos, ¿verdad? Sus proyectos. O en una peor situación, como se va a grabar las clases, tendrían que por lo menos darle una revisión a esos videos que voy a subir al compartir. Entonces, esos serían los cronogramas, ¿no? Primera defensa, el 9, pudiéndose mover al 10 o al 11, obviamente el grupo me tendría que confirmar. La defensa de otros dos grupos el día 14 y el día 16 sería su evaluación de conocimientos y con eso estaríamos cerrando ya las actividades del hito 5, estudiantes. Súper, gracias, Inge. Muchas gracias, Gerson. Entonces, de esa forma procederemos, estudiantes. Entonces, por favor, vayan coordinando a nivel de sus grupos y lo más posible, tal vez esta mañana me pueden decir, ingeniero, nos podemos sacar unos 20 minutos para conversar con usted este viernes, ¿no? O si alguien me dice, nosotros podemos reunirnos el sábado en la mañana, ¿no? Entonces, así quedamos. Cosa que ya sobre eso bueno, nos vamos a reunir y ahí concretamente les voy a decir qué aspectos quieren bueno, quisiera que mejoren, ¿no? Entonces, tal vez no dé tiempo no del tiempo, ¿no? Siendo un poco más realistas, no del tiempo de que puedan
adaptar más algoritmos, porque esa era mi idea inicial. Entonces, tal vez yo simplemente les digo ya, entonces la aplicación que han mostrado esa vez, vuelvan a mostrar, pero tomen en cuenta estas recomendaciones, pero donde sí o sí tienen que trabajar es en su documento, ¿no? Habían estos contenidos que no los han documentado bien o no han descrito bien su metodología, esta vez háganlo, o tal vez ha habido algunas partes aplicativas que esa vez no nos han mostrado, entonces yo les puedo decir, como han trabajado en estas partes, ahora quisiera que enfoques más bien tu defensa en estas otras partes, ¿no? Entonces, algo así les puedo decir. Voy a tratar de no entonces implementar nuevos aspectos para la metodología práctica, pero sí van a trabajar para mejorar sus documentos, ¿no? Sus informes. Entonces, eso sería por ahora, estudiantes. Cualquier novedad, igual les voy a estar comunicando por el grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, vayan coordinando entre grupos y me dicen cuando pueden, ¿no es cierto? La idea obviamente es que las reuniones que tengamos breves estén todos los de cada uno de los grupos, ¿no? Así no, bueno, no omiten ningún detalle que les vaya a comentar. Bien, estudiantes, muchas gracias. Eso es entonces la sesión de hoy. Estamos en contacto y nos vemos el día jueves. Buenas noches, estudiantes.